Buenas noches, hermanos, ¿qué tal? Espero que estén bien. El día de hoy tenemos la última clase de introducción a la doctrina de las Escrituras. Y bueno, vamos a iniciar esta última clase dándole gracias a Dios por este tiempo y pidiéndole su bendición en todo momento. Oh Padre Celestial, gracias Señor te damos por este momento que estamos aquí, mi Dios. Gracias por permitirnos compartir esta última reunión, esta última clase, Padre mío, que ha sido de gran edificación desde la primera hasta la última que hemos tenido la semana pasada, y que esta, Señor, pueda también, Señor, traernos a reflexionar bastante, mi Dios, de cómo nosotros estamos viendo tu palabra, de cómo nosotros te conocemos día tras día, mi Dios. Ayúdanos a poder, Señor, fortalecer esa relación que tenemos contigo, Padre mío, que sea más íntima, que sea más cercana cada día y que no desfallezcamos, Señor, sino que nosotros sigamos creciendo en ti cada día, Padre mío, que tu Espíritu siga, Señor, hablándonos, Padre Santo. Escudriña todo lo malo que hay en nosotros. Te pedimos que tú sigas, Señor, obrando en nuestras vidas. Te pido, Señor, también te doy gracias, Señor, por la vida de Nimrod. Bendícelo, Padre mío. Sigue, Señor, guiándole, dale esa sabiduría que él tiene, dale más capacidad, Padre mío, para que él pueda seguir aprendiendo más y también, al igual que ellos, Señor, poder enseñar cada vez más a cada uno de nosotros, guiarnos, Señor, también, guiar a sus amigos, a sus colegas en el trabajo, en sus estudios, en todos lados, Señor, en su familia también. Gracias, Padre mío, por su vida y por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí. También te pido, Señor, que tú nos puedas, Señor, ayudar a entender también, y a los que van a venir y van a entrar a esta reunión. Gracias, Padre mío, te damos la gloria y la honra solamente a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo decimos amén y amén. Amén. Listo, Nimrod. Ahora sí. Listo. Listo. Gracias, hermana Xiomara. Hermanos, buenas noches. Quienes se encuentren en estos momentos aquí en el Zoom y también a las personas que van a ver esto ya en diferido, ¿no? En el canal de YouTube. Esta es la última reunión o la última sesión, es la última clase. En total son 4. Así que espero que todo lo que se haya dicho, lo que se haya compartido, sea de mucha utilidad para todos nosotros, ¿no? Para mí, para ustedes, y en general también que les sirva como material o como recurso para seguir profundizando más en este tema, que es la doctrina de las Escrituras. Entonces, voy a compartir mi pantalla y vamos a continuar con el último tema, ¿no? Ya. Está. Un ratito. Ya está. Bien. Entonces, me avisan por favor si se está viendo la pantalla. Sí, correcto. Ok. Bien, hermanos, entonces continuamos con el último taller. Esta es la última parte. Dios mediante, si tenemos más oportunidades, espero en esta noche hacerlo un poco más corto de lo normal y así poder de repente tener espacio para otras preguntas, quizás algo que quedó sin responder o de repente algún comentario o algo que han aprendido, qué cosa les ha parecido a lo largo de estos 4 talleres, ¿no? Entonces, comenzamos primero, como ya es de costumbre, viendo un poco lo que hemos visto semana a semana, ¿no? La semana 1 vimos un poco de lo que era la doctrina de la revelación y vimos que habían 2 tipos de revelación. Una revelación que es apta para todos los seres humanos, sean cristianos o no, que es la revelación general. Y dentro de la revelación general habíamos visto 3 tipos de revelación, ¿no? Tenemos la revelación que se da a través de la creación y es la que vemos cuando nosotros observamos la naturaleza, cuando observamos al mismo ser humano y en general todo lo que nos rodea, ¿no? También vimos que la revelación de Dios se da a través de nuestra propia conciencia, cuando Dios pone su ley moral en nuestros corazones. Por esa razón es posible ver
el amor de un padre, el amor de una madre, la familia, algún deseo de justicia, un anhelo, etcétera, etcétera, que lo podemos observar no solamente en personas que son cristianas, sino también en personas que no son cristianas, ¿no? Y podemos reconocer eso a través de la gracia común del Señor y ver cómo Dios se revela también a través de eso. Y por último, vimos también que la revelación general se puede dar a través de las obras de la providencia, viendo la historia, cómo el Señor provee, cómo el Señor alimenta su creación, cómo Él administra y gobierna sobre todo el mundo creado. Pero también vimos que hay una forma particular de la revelación, que es cuando Dios se revela ante alguien en particular. Puede ser un profeta, un apóstol, un pueblo como el pueblo de Israel. Y específicamente en estas semanas nos hemos centrado específicamente en la Biblia, ¿no? Dios se revela de forma escrita a través de las escrituras. Y vimos que uno de los beneficios de las escrituras era que quede inalterable, incorrupta, cosa que eso podría ocurrir más fácilmente a través de una revelación más oral, ¿no? De boca en boca, como un teléfono malogrado. Pero el Señor quiso que eventualmente todas sus revelaciones quedaran por escrito. Y vimos también que estas revelaciones o estos escritos se formaron a través de libros, y estos libros que hoy conocemos, que son libros que conforman la Biblia, se le llama también el canon de las escrituras. Entonces, ¿qué es el canon de las escrituras? Vimos que el canon de las escrituras son los libros que se encuentran en la Biblia, ¿no? Uno abre la Biblia y ve los índices Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y esos libros que encontramos en nuestras Biblias nosotros consideramos que es el canon, o sea, reconocemos que Dios ha inspirado esos libros y es su palabra. La semana 2 vimos un poco de lo que era justamente en qué sentido la Biblia que tenemos es palabra de Dios, y eso se conoce como la doctrina de la inspiración. Y también vimos un punto importante que es acerca de la inerrancia. La Biblia contiene falsedad, contiene error, no contiene. Y en la tercera semana, o sea, la semana pasada, vimos 4 características que se deducen de lo que vimos la semana 1 y la semana 2, ¿no? Que la Biblia, al ser palabra de Dios, es autoritativa. ¿Por qué? Porque es Dios mismo hablando. No es solamente un ser humano, no es solamente un libro que alguien lo encontró, sino que es la palabra de Dios que nos ordena, nos manda a hacer o nos manda a no hacer algo. Y también vimos que otra característica era la claridad. Y entendíamos que la claridad de la Biblia no quiere decir que todo lo que la Biblia dice es fácil de entender. Reconocemos y admitimos que hay muchas partes de la Biblia que nos es difícil. Algunas demandan mucho estudio y otras quizás no vamos a poder entenderla al 100% hasta que tengamos a Cristo nuevamente, ¿no? Otra característica que vimos es la necesidad, que nosotros necesitamos la Biblia para nuestra propia vida, para nuestro propio crecimiento. No la necesitamos necesariamente para reconocer que Dios existe, o como les dije a ustedes, eso puede ser comprendido a través de la revelación general. Pero sí necesitamos, por ejemplo, saber cómo ser salvos, saber acerca de Cristo mismo, saber acerca de cómo llevar una vida piadosa. Entonces necesitamos eso, y eso nos da la Biblia. Y también por último vimos que la Biblia es suficiente. ¿Qué quiere decir suficiente? Bueno, no quiere decir necesariamente que la Biblia contiene todas las respuestas acerca de la ciencia, de las matemáticas, de historia, de geografía, de astronomía, no. La Biblia es suficiente en el sentido de que para nosotros todo lo que Dios demanda al hombre, o todo lo que es voluntad de Dios, está revelado en las Escrituras. Entonces, no hay algo que nosotros podamos perdernos de bendición y que esté afuera de la Biblia, sino que todas aquellas cosas que nos dan bendición, inclusive están fundamentadas en las Escrituras, ¿no? Ya sea la prédica de un pastor, el consejo de un hermano, si está fundamentada en las Escrituras, pues por eso también vamos a ser bendecidos. Y en esta última semana, en el taller de hoy, vamos a ver algunos aspectos ya más superficiales, informativos, acerca de las escrituras, cómo llegó a nosotros, qué materiales se usó, en qué idiomas fueron escritos, y un poquito brevemente acerca de las Biblias en español. Entonces, vamos a continuar con la metodología. En el caso de la metodología, como dijimos, estos talleres están siendo tratados de forma introductoria. Por tal motivo, yo les invito a que
a partir de estos talleres ustedes puedan seguir aprendiendo más. En libros, en teología sistemática, si ustedes compran un libro de teología sistemática, por ejemplo, va a haber una sección que se llama bibliología o estudio de las escrituras. Y van a poder ver estos temas, inclusive con más detalle, con más información y de repente de una forma hasta mejor de lo que se ha podido decir acá. Entonces yo les invito siempre a que ustedes puedan seguir aumentando ese conocimiento a través de buenos libros. También he tratado de que este taller sea interactivo, trato siempre de hacer preguntas o dar espacio a que puedan preguntar, pero a la vez también quiero darles algunas preguntas de elección múltiple, más que nada para recordar. Yo sé que algunos de repente podemos fallar en las respuestas, eso no es muy preocupante. Lo que yo quiero con esto es que a través de esas preguntas y respuestas podamos refrescar un poquito lo que hemos visto en las clases pasadas. Eh, bueno, también tenemos las aplicaciones que en este lugar, en esto siempre pido que ustedes me apoyen a qué aplicaciones tenemos para nuestra vida. No solamente queremos conocer más, sino qué hacer con ese conocimiento y sobre todo qué hacer con ese conocimiento para nuestra vida cristiana, ¿no? Que es lo que nosotros buscamos. Y finalmente vamos a ver algunas preguntas finales que quizás quedaron en el tintero. De repente hablé muy rápido y no se entendió, entonces quiero que ustedes también puedan tener ese espacio para preguntar. Bien, entonces vamos a comenzar de frente con algunas preguntas, cuatro si no me equivoco, para recordar algunas cosas que hemos visto en las semanas anteriores. Entonces voy a ver el chat. Listo, ya saben, pueden escribir en el chat la alternativa o también pueden decirlo por micrófono, ¿sí? La primera es esta. ¿A qué nos referimos con canon bíblico? Lo dije hace poquito. A ver, alternativa A, B o C. La B, A hermano. ver, hermano Juan Carlos, la B. Hermana Xiomara, la B. Hermana Sofía, la B también. Bueno, vamos a ver. Correcto, muy bien. Y yo recuerdo que la primera vez que puse la pregunta, no respondíamos todos igual, pero se dan cuenta cómo es que poco a poco ya vamos aprendiendo así. Eso es lo bonito, es aprender. Bien, entonces todos han respondido de una manera correcta. Vamos a la siguiente pregunta. Esta doctrina nos enseña que la Biblia es palabra de Dios. A ver. A, B o C. La A. La A. A ver, si Omar la A. Hermana Dalila la A. Bien, si nadie más. Ahí está, Ana Sofía la A. Vamos a ver. Correcto, la doctrina de la inspiración. Muy bien, están todos ahí enchufados, conectados con la clase. Inspiración, ¿no? Recordemos que es que todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios. Siguiente pregunta. Ya. ¿Las escrituras son de autoría solamente divina, solamente humana o tanto divina como humana? La C. La C, muy bien, Juan Carlos, gracias. La alternativa C. La hermana Xiomara también la C. C. La hermana Dalila. Ahora sí no hay creos. Muy bien, ya con seguridad, dice. Vamos a develar entonces la respuesta. Correcto, tanto divina como humana, ¿no? Tenemos el autor humano que pone su personalidad, su propia voluntad, su propio deseo, su propia educación, si es pastor de ovejas, rey, gobernante, poeta, médico, pero también vemos que es Dios mismo el que es autor de estas escrituras, ¿no? Vamos con la última, entonces, y esta es una de las preguntas del taller de la semana pasada. La doctrina de la claridad de las escrituras enseña que A, la Biblia es clara en todo su contenido, B, la Biblia es clara principalmente en el mensaje de salvación, o C, la Biblia es imposible de ser entendida. A ver, ¿qué alternativa escogería? Ahí lo veo dudando. La hermana Dalila dice la alternativa B. La B. La B dice el hermano Juan Carlos, ¿ya? ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Solamente dos personas valientes? Aquí creo que es la dice la hermana Xiomara. La B. Muy bien. La semana pasada dijimos que inclusive el apóstol Pedro reconocía que algunos escritos de Pablo eran difíciles de entender.
Entonces, hay muchos pasajes de la Biblia que no se logran entender de todo, y por esa razón vamos a encontrar ciertas posiciones entre las iglesias, ¿no? Hay iglesias que tienen una posición en cuanto a el matrimonio, el divorcio, en cuanto inclusive a los dones espirituales, pero en cuanto a la salvación, la Biblia es muy clara, ¿no? Precisamente en ese sentido es que reconocemos que la Biblia es clara, tiene claridad en el mensaje de salvación. Bien, bien hermanos, esta vez prácticamente creo que todos han dado una respuesta correcta y quizás por ahí algunos se han abstenido de responder, pero la idea es aprender entre todos. Entonces comenzamos con el taller de hoy. Vamos a ver 5 puntos de una manera breve, algunos aspectos generales de la Biblia, cómo es que ha sido producida la Biblia, o sea, qué materiales se usaron, qué presentaciones, cuáles son los idiomas de la Biblia y cómo es que se realizaron las copias o el copiado, porque lo que tenemos actualmente no es lo que escribió el apóstol Pablo de su pluma y letra. Y en cuanto a la traducción de las Biblias en nuestro idioma, el español. ¿Sí? Entonces comenzamos primero con algunos aspectos generales. No sé si hasta ahí alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. ¿Nada? Bien, entonces continuamos. Algunos aspectos generales. Bueno, en este caso es simplemente algo que creo que la mayoría podemos reconocer, es que nuestra Biblia, para nosotros los cristianos evangélicos, contiene tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, ¿sí? Pero el Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27. Por lo tanto, tiene un total del Antiguo y el Nuevo. ¿Cuántos? A ver. 66 libros. Entonces, tenemos en el Antiguo Testamento, algunos lo dividen en 3 partes. Lo que son textos narrativos, otros que son textos más proverbiales o textos poéticos, algunos le llaman. Y también tenemos textos proféticos o textos escritos por profetas. En las narrativas, por ejemplo, tenemos el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Número y Deuteronomio, que se conoce por el griego como el Pentateuco, ¿no? Y se le atribuye tradicionalmente a Moisés como el autor humano. Y luego tenemos los libros como Josué, Jueces, Primera de Samuel, Reyes, etc. Y entre los escritos, los más famosos, obviamente, Salmos. La mayoría conocemos Salmos, ¿no? De toda la vida. Y los profetas normalmente se dividen en dos, los profetas mayores y los profetas menores. Ahora, hay que tener un poquito de cuidado acá. Algunos dirían, profetas mayores significa que tuvieron más importancia. No, no necesariamente. En verdad se dice profetas mayores porque escribieron más capítulos. Si ustedes ven a los profetas como Oseas, Joel, Amós, son libros que tienen hasta un capítulo, 2, a lo mucho 3, por ahí, o 4. Pero en cambio, si ustedes van a Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, tiene más de 30 capítulos. Bueno, a excepción de Daniel, que tiene creo que 12. Entonces, todos ellos sobrepasan los 4 capítulos. En cambio, los profetas menores son muy cortos. Son escritos cortos, son escritos muy puntuales, tienen una denuncia específica muchas veces, y por esa razón se le han puesto mayores y menores. Algunos le dicen profetas posteriores, profetas anteriores también en la versión judía, pero ese es otro tipo de organización del Antiguo Testamento. En este caso, esa es la organización que solemos darle a los libros nosotros como cristianos evangélicos. Y en el Nuevo Testamento es mucho más, digamos, sencillo. Tenemos, por ejemplo, 4 evangelios, creo que todos los conocemos: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. A los 3 primeros se le conocen como los evangelios sinópticos. ¿Por qué razón? Porque entre los 3 tienen en común su estilo, la forma de narración, narra sucesos, narra hechos. En cambio, el Evangelio de Juan es un poco distinto porque es más discurso, más discursivo. Si ustedes logran leer Juan, por ejemplo, si han leído Juan, van a ver que grandes porciones de Juan es Jesús hablando. La gente preguntando y Jesús hablando durante varios versículos, varios versículos. En cambio, en Mateo, Marcos, Lucas es narrativo, es mucho más narrativo. Hechos, milagros, travesías, viajes, acontecimientos, etc. Y tenemos también un narrativo que es el libro de Hechos. Y en cuanto a cartas, que es la principal, digamos, principal contenido del Nuevo Testamento, la mayor cantidad de cartas
es de Pablo. Y esa es la mayor contribución que hace Pablo. Pablo no es tan importante en cuanto a las misiones. Algunos prefieren decir a Pablo que Pablo fue un gran misionero. Efectivamente, Pablo viajó por todos lados, pero la principal contribución de Pablo fueron sus escritos, porque fueron los que dieron fundamento, los que dieron orden, disciplina, doctrina a las iglesias. Los que principalmente dieron avance a los evangelios fueron los mismos comerciantes, los artesanos, la gente que iba de lugar a lugar, a donde iba trabajando, iban compartiendo el evangelio. Pero Pablo con sus cartas, con sus epístolas, fue edificando estas iglesias que se iban creando, que se iban levantando en estos lugares. Y bueno, después tenemos algunas epístolas generales, como el apóstol Pedro, el apóstol Juan, de Judas, de Santiago y la carta anónima de los Hebreos. El Nuevo Testamento tiene un solo libro profético o de género apocalíptico, que es Apocalipsis, su nombre mismo lo dice, y en eso, hermanos, consiste todo los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, ¿sí? Otra forma interactiva de verlo es como una tabla periódica. Tenemos acá algunos colores que nos indican los profetas, epístolas, etcétera. Otra forma que algunos lo ven es de esta manera, el Antiguo Testamento, como le dije, el Pentateuco, los libros históricos, los libros de poesía y los profetas mayores y profetas menores. En el Nuevo Testamento, algunos lo dividen en tres formas: historia, que conlleva los evangelios y el libro de Hechos, lo que es doctrina, que son todas las cartas apostólicas, y el libro de profecía, que es Apocalipsis, ¿sí? Esa es otra forma de ver. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, algún comentario, algún aporte que quieran hacer? Bien. Entonces continuamos ahora con la producción de la Biblia. Hermanos, si ustedes ven su Biblia o la palpan, de repente a algunos les toca una hoja más dura, una hoja más suave, quizás algunos ya ni siquiera usan hoja, usan la tablet o el smartphone. Entonces, pero la Biblia no fue escrita originalmente en papel como lo conocemos hoy en día. De hecho, de la antigüedad no se conocía el papel y uno de los primeros materiales que se usaban eran las piedras. Podemos encontrar, por ejemplo, ¿no? En el libro del Éxodo vemos cómo es que Dios escribe los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra. Entonces, hay otros restos que se han encontrado de justamente que la piedra era una de las primeras formas en las que se usaban o primeros materiales que se usaban para escribir. Otra forma era la arcilla, y que era ya una forma más fácil de moldear. Y, por ejemplo, en este caso, esto que ven que parecen puntitos, es una escritura, la escritura cuneiforme, que es una de las más antiguas del mundo antiguo, valga la redundancia. Otras formas que se usaban para escribir, hermanos, era el metal. Otra forma era también la madera, ¿no? Inclusive hoy en día se suelen utilizar, pero ya de forma más artesanal, para algo más artístico, ¿no? Cuando uno viaja, por ejemplo, a provincia o a otro país y se quiere ver un recuerdo, van a ver que hay personas que le escriben sus nombres en madera, por ejemplo, ¿no? Entonces, era otra forma de utilizar, de poder escribir. Pero estos materiales, como ven, tienen ciertas desventajas. Por un lado, la ventaja es que duraban más. Una piedra es difícil de romper, ¿no? Si ustedes comparan entre una piedra y un papel, las piedras pues son más resistentes, e inclusive a la humedad o al paso de los años. Pero la desventaja, obviamente, que eran posiblemente muy pesados, eran muy difíciles de elaborar, se tenía que tener un tiempo prudencial, entonces no era, digamos, los mejores materiales en cuanto a practicidad y en cuanto a la economía. O sea, hacer un escrito en piedra no era para nada barato, ¿no? Ahora, entonces, por esa razón es que, por ejemplo, se llegaron a utilizar o a inventar otros tipos de materiales. Y esos materiales, por ejemplo, son ya más ligados a lo que nosotros conocemos, ¿no? Por ejemplo, el cuero. El cuero es uno de los materiales ya más fáciles de poder utilizar que la piedra o la arcilla, y estaba hecho obviamente de animales, ¿no? Entonces, el cuero era una de las formas ya más actuales en ese tiempo de poder hacer los escritos.
Y, por ejemplo, el Antiguo Testamento en su mayoría fueron escritos utilizando este material, los pieles de animales, ¿no? El cuero. Eh, Después tenemos otro material un poquito más avanzado, más económico, más barato, digamos, es el papiro. Y el papiro es una planta acuática, es un junco que crece en el río Nilo, pero después también se fue utilizando no solamente en Egipto, sino en otras partes del planeta, ¿no? Y el papiro es ya de origen más vegetal, entonces es de una planta, ¿no? Es mucho más delgada, mucho más fácil de escribir que el cuero, y a la vez también, obviamente el papiro tiene, llegó a ser el material principal para la escritura del Nuevo Testamento. Entonces, el Nuevo Testamento fue escrito principalmente en papiros. Ahora, ¿cuál es la desventaja del papiro? Bueno, el papiro, al ser de hecho de una planta, es más delgado y es muy, muy fácil que se deteriore. Por ejemplo, ustedes si ven sus hojas bond o las hojas que tienen en sus libros, se pueden amarillar, se pueden mojar, se destruyen. El papiro es mucho más delgado, mucho más fácil de quebrar. Entonces, por esa razón, hermanos, es muy difícil de que estos escritos originales hechos en papiro sobrevivan hasta ahora. O sea, muchos de los escritos de los apostólicos, los originales, se han ido deteriorando o inclusive rompiendo y desapareciendo. Entonces, por eso vemos que es prácticamente imposible encontrar o que se encuentre un escrito original. Entonces, ¿qué se hacía para poder preservar, hermanos? Se copiaba. Entonces, cuando ya un escrito estaba a punto de poder deteriorarse por completo, se copiaba. O querías enviar a otra persona, se empezaba a hacer copias, ¿no? Entonces, lo que tenemos hoy en día son copias. Y eso lo vamos a ver más adelante. Otra forma, un poquito más superior al cuero, era el pergamino, que se utilizaba de una manera más artesanal que el cuero, y se usaban principalmente pieles de carnero y de cabras. Ahora, el pergamino era mucho más costoso, e inclusive se menciona que para poder hacer solamente 2 hojas se necesitaba un carnero. Entonces, imagínense cuántos carneros se tenían que utilizar para poder hacer toda la Biblia, ¿no? Es demasiado, es caro, no, no todos podían tener, por esa razón, acceso a una copia de las escrituras, como hoy en día nosotros podemos tener. Vamos entonces ahora a las presentaciones. Ya hemos visto los materiales, entonces, algunos materiales que se utilizaban antiguamente eran la piedra, la madera, el metal, la arcilla, pero como vimos, estos eran materiales muy difíciles o muy caros de conseguir o muy pesados de transportar, por lo tanto se empezaron a utilizar otros materiales como el cuero, como el papiro o como el pergamino. Ahora, en estos materiales habían presentaciones. ¿Cómo se presentaban las escrituras? Bueno, principalmente habían 2. Los rollos era la primera. Por ejemplo, los judíos tenían mucha predilección por los rollos, entonces tenían que escribir de forma mucho más alargadas y se tenían que enrollar y guardar en algunas vasijas. Entonces, esas eran las primeras formas de escrituras que se usaban con estos materiales de cuero, de papiro o de pergamino. Pero a partir del siglo I, se empezó a usar otra forma de presentación, que se llaman los códices, como pueden ver acá. Y los códices ya son una presentación como hoy en día tenemos en todos los libros, ¿no? Tenemos ya esta forma de libro como actualmente usamos, que es doble hoja, se puede encuadernar y era mucho más fácil de transportar. Imagínense transportar muchos rollos, era difícil o inclusive complicado de poder transportarlos. En cambio, un códice era mucho más práctico. Algunos mencionan que inclusive fueron los cristianos los que pudieron haber inventado esta presentación en forma de códice. ¿Sí? Entonces, eso es. Esas son las 2 presentaciones que principalmente se hacían de las escrituras. No sé si hasta aquí hay una pregunta, algo, si no continuamos con el siguiente tema. ¿Cuál era la primera? No lo apunté. El cuero, ¿te refieres a, o la piedra? Ah, No, los en rollos. presentaciones. Ajá, en Los rollos era. rollos y Y los códices. códices. Ah, ya. Así es. Bien, Hermano, una entonces consulta.
Sí. Y aquí, este, en sí, si es que, o sea, entiendo que se utilizaban diferentes materialidades, pero en sí habría algún tipo de jerarquía de en sí las personas que accedían a a los diferentes tipos de escrituras en diferentes superficies. O sea, como que ciertas personas podían acceder como había una jerarquía dentro de la materialidad. Sí, por ejemplo, los pergaminos eran más utilizados por gente adinerada, ¿no? Los papiros eran mucho más económicos. Y dicho sea de paso, los cristianos en los primeros siglos usaban más papiros porque era lo más fácil de conseguir. Aún así, seguía siendo caro, ¿no? Entonces, eh, lo que se hacía era que se trataba de juntar, digamos, lo suficiente como para hacer una copia y que cada iglesia tenga, o algunos líderes tengan las copias y se pueda compartir dentro de los grupos congregacionales. Pero no es que todos tenían un rollo o todos tenían un códice, así sea el material que sea. Pero como dije, si aún así sea papiro, esto era muy caro. Inclusive tener toda la copia de la Biblia podía equivaler a comprarte una casa. Entonces, sí, seguía siendo caro, sea cual sea. Entonces, no era posible para todos tener una copia de la Biblia, sea el material que sea. Ujú. Ya, gracias. Gracias. Bien, entonces, bueno, a partir de eso también es bonito aprovechar en esto, decir que la invención de la imprenta, pues fue una bendición también para el pueblo de Dios, porque era una forma masiva de poder publicar. No solamente el material era caro, sino que también contratar a alguien que lo escriba. Demandaba tiempo, demandaba pericia. Algunos lo podían hacer también, pero comprar una copia escrita a mano sí era costoso también, ¿no? Entonces, tanto el material como el trabajo artesanal. Cuando llegó la imprenta, pues eso se abarató muchísimo y a la vez también el porcentaje de error pues disminuyó. De eso vamos a ver más adelante. Bien, entonces vamos a los idiomas bíblicos. No, la Biblia no fue escrita en español. Tampoco fue escrita en inglés. Fue escrito en otros idiomas que eran los idiomas de ese tiempo. Vamos a ver qué idiomas fue escrito. Por ejemplo, no sé si alguien sabe en qué idioma fue escrito el Antiguo Testamento o en qué idiomas. Alguien que pueda decirlo por chat o en voz. Alguien que sepa. ¿Hebreo? Muy bien. Hebreo, correcto. Pero hay otro más. Hebreo Arameo. y Arameo. arameo. Muy bien. Muy bien, hermano Juan Carlos. Arameo, correcto. Entonces, el hebreo y el arameo son los idiomas en que fueron escritos el Antiguo Testamento, pero solamente algunas porciones fueron escritas en arameo. Daniel 2, por ejemplo, al 7, Jeremías, un versículo, y Esdras. Fueron pequeñas porciones. El arameo y el hebreo usan el mismo alfabeto. Es como, por ejemplo, el español y el inglés, que usan el mismo alfabeto, ¿no? A, B, C, D, E, solamente que la forma de ordenar es distinto, ¿no? Para decir hola o decir hello es distinto, pero usan el mismo alfabeto. Si uno va, por ejemplo, a la China o a Japón, usan también la misma escritura prácticamente, pero le dan otra pronunciación, le dan otro significado en otras palabras, ¿no? Ahora, el hebreo es un idioma consonantal. Es un idioma antiguo, consonantal. ¿Qué significa consonantal? Que no usa vocales. Y los idiomas antiguos no solamente no usaban vocales, sino que no tenían espacios. Uno, por ejemplo, cuando dice hola, ¿cómo estás? Sepas hola, espacio, ¿cómo? Espacio, estás. Pero en los idiomas antiguos todo iba junto. Hola, ¿cómo estás? Entonces, imagínense leer un texto muy antiguo. Requiere de una pericia enorme. Entonces, vamos a hacer una prueba para que sintamos lo que significaba leer hebreo. A ver, ¿alguien puede decirme qué cosa dice ahí? A ver, alguien que lo quiera descifrar. Es una frase bien conocida. Después le voy a dar una pista, pero alguien logra descifrar qué dice ahí. Si dicen que sí, pónganlo en el chat. Si dicen que no, también pónganlo en el chat. Quiero saber cuánto dicen no, cuánto dicen sí.
Sí, a ver, la hermana Sofía dice sí, ya. Después le voy a pedir que me diga qué cosa es, pero ¿alguien más descifró o nadie? Ya, ok. Bien, bueno, la hermana Sofía, le voy a preguntar, a la hermana Dalila le voy a preguntar. Hermana Dalila, ¿qué cosa cree que dice ahí? Si no, la hermana Patricia. La hermana Patricia, somos libres, seamos... Ahí está, la hermana Patricia. Muy bien. Somos libres, seámoslo siempre. Ahora, la única forma de poder adivinar qué dice ahí es sabiendo lo que antes decía. O sea, yo sé el himno nacional de memoria, por lo tanto, logro identificar sus consonantes, ¿no? Somos libres, seámoslo siempre. Pero una persona, no sé, un argentino, un brasileño, un americano, difícilmente lo va a poder reconocer. Entonces, así funcionaba el hebreo, o así funciona el hebreo consonantal. O sea, el hebreo está escrito en consonantes, pero los judíos no es que lo leían de la nada, ellos memorizaban las escrituras, imagínense, ellos lo tenían de memoria. Entonces las consonantes era como una ayuda a memoria. O sea, ellos miraban las consonantes y ya sabían qué significaba. Ustedes lo han podido descifrar, aún a pesar de que está todo junto y en consonante. Porque si revelamos la frase y lo dejamos todo junto, aún así ustedes saben que después de somos sigue el espacio. Y no es que somos li, espacio, ves, espacio. Entonces ustedes ya conocen el idioma, conocen el texto. Por lo tanto, en su mente ya han hecho esta separación. Entonces, cuando vemos el hebreo, los judíos cuando leen, lo leen de forma ya más memorística. Bien, entonces continuamos. Por esa razón, por ejemplo, tenemos el nombre de Dios. En el texto hebreo arriba encontramos una yod, una g, una vav y una g que son consonantes hebreos. Si eso lo llevamos en consonantes en español, sería una y de yema, una h, una v, una h. Pero como no está con vocales, hasta hoy en día nadie sabe cómo se pronuncia. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque los judíos tenían prohibido, como tradición, pronunciar el nombre sagrado. Por lo tanto, poco a poco se fue perdiendo ese sonido. Entonces, hoy en día los judíos tampoco saben qué cosa dice ahí. Eh, por esa razón es que algunas Biblias, por ejemplo, la Biblia de las Américas, le pone el Señor, y no le pone el nombre porque no hay forma de saber el sonido. La Reina Valera le pone Jehová, pero es una forma transformada de Adonai, que significa Señor. Pero al parecer, el sonido que posiblemente fuese el original es Yahvé. Ese es el sonido que la mayoría concuerda. ¿Por qué? Bueno, tenemos algunas pistas, ¿no? Por ejemplo, la palabra aleluya. Sabemos que empieza con ya, de Yahvé. Entonces, por ahí los estudiosos han ido tratando de averiguar que ese es el posible sonido del nombre sagrado de Dios. ¿Sí? Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, hermanos? ¿Todo está claro? Continuemos entonces. El griego. Bueno, nosotros como occidentales sí tenemos mucho más familiaridad con el griego que con el hebreo. Porque algo que no les dije a ustedes es que el hebreo ni siquiera se lee como leemos nosotros. El hebreo se lee de derecha a izquierda. Entonces tienes que leer de una manera totalmente opuesta. E inclusive hoy en día uno se va a China o Japón, tenían esa costumbre también de leer al revés, ¿no? Normalmente los orientales suelen leer así, los árabes, por ejemplo, de derecha a izquierda. Nosotros los occidentales lo leemos al revés, ¿no? De izquierda a derecha. Entonces el griego se compone con letras que casi podemos reconocer. Por ejemplo, el alfa que está arriba, que se corresponde con el A que tenemos nosotros. O el beta que ven ahí al costado, que parece una B, sí, es la B, también se pronuncia como B. Entonces hay muchas letras que se parecen porque es que el latín y los españoles tienen casi la misma familiaridad occidental. Y el Nuevo Testamento se escribió en griego. Creo que eso la mayoría lo podemos conocer.
Sin embargo, Jesús y los apóstoles y los judíos hablaban arameo, era el idioma más común dentro del pueblo judío, pero la lengua universal en ese tiempo era el griego. Es como hoy en día el idioma universal que es el inglés, pero en ese tiempo el idioma universal era el griego. Después pasó a ser el latín, después del latín pasó a ser el francés, y después del francés el inglés, por ejemplo, que tenemos hasta hoy en día. No se sabe si en un futuro el inglés dejará de ser idioma universal y quién sabe, no sé, el español o otro idioma si llega a ser el universal, pero por lo pronto todos cuando escriben algo o quieren hacerse más conocidos en el mundial suelen escribir en inglés, por ejemplo, ¿no? Ahora, entonces, como hemos dicho, el idioma griego era el idioma más usado en el siglo I y fue hecho popular por Alejandro Magno, eso es por historia universal. Entonces, de todas maneras, al ser un idioma antiguo, el griego se escribía, ahora sí con vocales, pero se escribía en mayúsculas y sin espacio. Entonces, nuevamente, si queremos conocer el texto, pues tenemos que también saber en qué momento hacer las separaciones. Si uno no conoce el texto, puede separar somos li y bres aparte, ¿no? Entonces ya se van dando ideas, hermanos, de qué problemas puede tener un copista cuando trata de copiar un manuscrito a otro. En el hebreo, por ejemplo, no hay vocales y posiblemente al copiar puede confundirse. O en este caso, ¿no? Uno puede confundirse al hacer las separaciones, cuando se empezaron a hacer separaciones. Entonces, vamos a ir viendo esos casos más adelante. Entonces, nuevamente, en la prueba somos libres, amémoslo siempre, sabemos por memoria qué es la separación, ¿no? Bien, hasta aquí alguna pregunta con respecto a los idiomas bíblicos, hermanos, ¿todo está claro? Bien. Continuamos entonces con la copia. Se puede hacer un curso inclusive especialmente acerca de la transmisión, acerca de los manuscritos, tipos de papiros, la forma en cómo los judíos hacían las copias desde el Antiguo Testamento, lo cuidadoso que eran, o los copistas del Nuevo Testamento que eran mucho más descuidados, no porque lo quieran hacer, simplemente porque los judíos tenían sinagogas, los judíos eran mucho más, en este caso tenían inclusive los escribas, que eran especialistas en copiado. En cambio, los cristianos del Nuevo Testamento tenían que estar constantemente huyendo de la persecución cristiana. O inclusive eran personas que simplemente no tenían una profesión de copista, eran personas que en sus ratos libres copiaban las escrituras o encerrados o en las cuevas, etc. Pero vamos a ver algo breve. Primero, obviamente, sabemos que la imprenta recién fue inventada en 1439. Quiere decir que antes de eso, todos los libros se tenían que escribir a mano. Así como nosotros cuando fuimos al colegio y teníamos que estar copiando la pizarra del profesor, pues así, imagínense escribir toda la Biblia, todos los libros, no solamente la Biblia, las novelas antiguas, los textos antiguos, todo era a mano, a mano, a mano, a mano. Bien, ¿qué consecuencia trajo entonces el copiado a mano? Bueno, que existía la posibilidad de cometer errores. No sé si ustedes, pero yo cuando he copiado cosas de una carta a otra o de la pizarra a mi cuaderno, a veces he copiado mal. ¿Por qué? Porque, no sé, miré una letra, pensé que era otra, me comí un renglón. Entonces, al escribir a mano, hermanos, existe la posibilidad de escribir mal una copia. Y de una copia escrita con algún tipo de error, que otra copia se copie de eso y de esa otra copia, pues ese error o va a persistir o inclusive se puede seguir incrementando. Entonces, en los libros antiguos, en todos los libros antiguos, no solamente en la Biblia, existen errores de copiado, ¿sí? Ahora, ¿qué causas de error de copiado podemos encontrar, por ejemplo, en el Nuevo Testamento? Bueno, podemos encontrar causas accidentales y algunas que son más bien intencionales. Por ejemplo, accidentales. Puede ser que la persona que copiaba sufría de astigmatismo, no miraba bien,
o se salteaba de un texto, de un renglón a otro, o simplemente invertía, en vez de decir que Cristo Jesús, puso Jesús Cristo. Podemos encontrar casos así, pequeñitos errores que, o sea, no te cambian el mensaje, pero que son simplemente cambios de letra. O algunos, como le dije, al momento de separar las palabras, lo separaba mal y dio a entender una cosa y no otra. Algunas personas que hacían para ahorrar más tiempo en el copiado, pues una persona se ponía a dictar y varias personas en un salón empezaban a escribir oyendo, y algunos de repente podían haber oído mal, y la copia salía con ese error al haber oído mal, ¿no? Otras cosas que ya son más intencionales es que algunos copistas, inclusive cuando escribían un copiado, agregaban algún comentario o alguna corrección. Entonces, al hacer eso, también ya la copia de la copia ya no era tan exacta como la original. Todas estas cosas, uno se pregunta, pero entonces si se han estado copiando y copiando y copiando en todo este tiempo antes de la imprenta, entonces la Biblia que tenemos ahora, la que tenemos hoy en día nosotros, ¿qué tan errada puede estar? Y hermanos, eso puede ser motivo de ataque, lo admitimos nosotros, pero gracias a Dios es que el Señor nos demuestra nuevamente que el Señor preserva su palabra. No negamos que pueden haber ciertas modificaciones en cuanto a algunas palabras que pueden ser naturales, orgánicas, porque el copiado no es inspirado. El copiado más bien es transpirado, hermanos. Es la persona que copia, no es inspirada por Dios, pero sí el texto original. Por lo tanto, nosotros no decimos que las copias están exentos de cualquier alteración con respecto al original. Sin embargo, hermanos, la arqueología y los estudios que se han hecho de los manuscritos que se han ido encontrando en excavaciones, en lugares antiguos o en ciudades perdidas, lo que se han encontrado ha sido textos más antiguos, e inclusive con 68 años de antigüedad con respecto al original, y se hacen comparaciones, y aproximadamente lo que se saca en los estudios es que comparando todas las copias que hay, desde el siglo primero, desde el siglo segundo, tercero, los restos que se han encontrado de una copia u otra, la gran mayoría de todos ellos concuerdan en un 99,7%. O sea, si alguien me dice que esto no es una gran concordancia, pues entonces no sé qué puede ser. Pero realmente, hermanos, podemos hasta hoy en día estar alegres y contentos de que, a pesar de que han pasado por copias y copias y copias la Biblia, todas ellas concuerdan en un 99,7%, y el pequeño porcentaje que se diferencia o que varía son pequeñas variaciones, como le dije, de alteraciones de una palabra antes que la otra, o de textos que no influyen o no cambian ni una doctrina, sino que mantienen el mensaje en esta oración de copiado. Sí, entonces podemos decir que los textos originales de los griegos del Nuevo Testamento son confiables. Ahora, ¿por qué razón menciono el griego y no el hebreo? Por una sencilla razón, es que las copias del Antiguo Testamento son más difíciles de conseguir, por dos motivos principalmente. La primera es que también obviamente el paso del tiempo hace que los manuscritos originales se pierdan, se destruyan, se deterioren. Pero por otro es que los judíos tenían la costumbre o tradición o enseñanza de que ellos tenían que quemar el manuscrito que había sido copiado. Entonces, cuando ya un manuscrito estaba muy deteriorado, o estaba muy usado, o estaba gastado, ellos trataban de copiar uno nuevo y el antiguo lo quemaban. Lo quemaban de una manera, digamos, más ritualista. Entonces, es difícil a veces por eso encontrar textos muy antiguos. Aunque en el siglo pasado, en el Mar Muerto, en lo que se conoce como las cuevas de Qumran, se han encontrado textos que datan inclusive de antes de Cristo. Y hasta ahora siguen haciéndose los estudios, pero se han encontrado que muchos de estos textos siguen coincidiendo con los textos que tenemos hasta hoy en día. Sí, entonces, digamos brevemente, ese es el comentario que les puedo ofrecer. Hasta ahí, hermanos. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda? Si no, pasamos a la última parte de la clase de hoy. Bien. Pasamos entonces al tema de la traducción de la Biblia.
Hermanos, hay una sección que yo he omitido por temas de tiempo y también porque quizás eso yo los invitaría a que se pueda dar en una futura oportunidad o pueden averiguar, que es el tema de los manuscritos, las copias, ¿no? Que cuando se comparan copias vamos a encontrar diferencias, pero también hay familias de manuscritos que eso se puede ver en otro, más adelante en otro tiempo. Pero vamos a centrarnos en cuanto a la traducción de la Biblia. No tanto a qué texto usaron, o sea, qué texto hebreo usaron o qué texto griego, sino qué tipos de traducción encontramos. Ahora, como le dije a ustedes, la Biblia no fue escrita en español, tampoco fue escrita en inglés, fue escrita en hebreo, en arameo y en griego. Y si ustedes observan nuestro propio lenguaje natural, que es el español, vamos a encontrar que nuestro idioma tiene ciertas peculiaridades que a veces son difíciles de traducir, ¿no? Por ejemplo, hay expresiones poéticas como, por ejemplo, pásame la voz. Si uno lo traduce literalmente en inglés a otra persona, no lo va a entender literalmente, ¿no? Hay palabras como, por ejemplo, guachafo. La palabra guachafo es difícil de encontrar una traducción perfecta para esa palabra. Entonces, cuando una persona de otro idioma, por ejemplo, una persona que habla inglés y tenga que traducir la palabra guachafo, tiene que primero entender a qué se refiere con esa palabra y luego buscar una palabra que pueda ser análoga al mensaje que quieres transmitir. Y si no lo encuentra, va a tener que explicarlo con otras palabras. Entonces, por ejemplo, en inglés hay una palabra que se usa mucho que es la palabra friki. Y uno en español dice, ¿qué cosa le puedo decir con friki? Entonces tienes que buscar, bueno, es una persona que suele, no sé, ver historietas, ver animes, o que es una persona que está más encerrada en los videojuegos, medio rara. Entonces empezamos a tratar de explicar con varias palabras porque no encontramos una palabra exacta que pueda transmitir el mismo mensaje. Entonces, eso mismo, hermano, sucede con las traducciones de la Biblia. Es que vamos a encontrar que en primer lugar, nosotros no hablamos hebreo, no hablamos arameo, no hablamos griego. Entonces, es muy difícil, al menos que seas una persona que ha estudiado esos idiomas, que los dominas, pero si eres como la mayoría de los hermanos, que los cristianos que alrededor del mundo, pues la mayoría no conoce los idiomas originales. Entonces, cuando alguien le da la Biblia en hebreo o en griego, pues le va a parecer que son, no sé, puntitos, rayitas, dibujitos. Entonces, no todos tenemos esa preparación o esa oportunidad de prepararnos, ¿no? Una persona que de repente es una persona que está en casa, o un albañil, o un bombero, o un policía que todo el tiempo tiene que estar trabajando, quizás no va a tener tiempo para poder estudiar esos idiomas. Entonces, la mayoría de nosotros necesitamos las Biblias traducidas a nuestro idioma. Es importante. La Reforma Protestante, por ejemplo, que nos trajo fue que la Biblia debía ser traducida al lenguaje del pueblo, para que el pueblo pueda conocer la palabra de Dios a su propio idioma. Entonces, nosotros tenemos la siguiente pregunta. ¿Es posible que una traducción pueda reemplazar al original? Bueno, la respuesta es, hermanos, no puede. O sea, lo ideal siempre sería acudir al texto original, siempre. Ese es, digamos, el rango. Si es que yo tengo la posibilidad, pues voy primero al texto original. Pero en segundo lugar, si no lo tengo, pues recurro a una traducción. Sin embargo, tengo que tener en cuenta que la traducción pierde algo que el idioma original le va a dar, que es sus propias personalidad, su propia característica. Entonces, al traducir, al yo ir a un texto traducido, hay ciertas cosas que se van a perder. Una persona que va a traducir la Biblia se va a enfrentar a esta dicotomía, o a esta polaridad, o a esta disyuntiva, a este desafío. ¿Qué traduzco? ¿Las palabras o traduzco el mensaje? Si traduzco la palabra, no me importa si no se entiende el mensaje, simplemente la voy a traducir. Entonces, por ejemplo, una persona que viene de Estados Unidos y me dice a mí, "How old are you?" Entonces, literalmente quiere decir cuán viejo eres.
Y si yo traduzco la palabra literalmente, cuán viejo eres, quizás nadie me va a entender. ¿Qué cosa está diciendo? ¿No? Entonces, necesitamos que traducir a veces el mensaje. ¿Cuántos años tienes? Ah, ok, ahora sí te entendí. Bueno, tengo 30, tengo 20, 23, etc. Entonces, el traductor tiene que enfrentarse a esa dificultad. ¿Soy lo más literalista posible para poder acercarme al texto original o cedo un poco para poder traducir el mensaje de manera que se entienda? Ahora, en esta disyuntiva, obviamente, cada uno tiene sus desventajas. La ventaja de traducir palabra por palabra es que me asemejo más al original. ¿Cuál es la desventaja? De que si soy tan literalista, posiblemente la persona que lo lea no lo va a entender porque su propio idioma tiene formas peculiares de entender, como el ejemplo que le di, ¿no? Tú no entiendes cuán viejo eres tú, sino cuántos años tienes. Y si es que yo me voy al lado del mensaje y mejor prefiero traducir el mensaje para que así se entienda lo que estoy tratando de decir, ¿cuál sería la desventaja? La desventaja es que el traductor no solamente traduce, ahora el traductor tiene que interpretar. Y cuando un traductor interpreta, posiblemente pueda también de repente interpretar mal. Y si interpreta mal, al final el mensaje que te está dando posiblemente sea un mal mensaje. Entonces, el traductor tiene esa dificultad. ¿Qué hago? Bueno, ¿soy muy literalista o me apego más al mensaje? Pero al pegarme más al mensaje, yo tengo que entender. Tiene que tener una buena comprensión lectora o a veces va a tener que decidir cuál interpretación darle al texto. Entonces, tienen esas dos dificultades. Y por esa razón, algunos han dicho que pueden existir hasta 5 tipos de traducción de la Biblia, desde lo más cercano al literal hasta lo más cercano al mensaje, ¿sí? Algunos lo agrupan en 3, o a 2 inclusive, pero creo que agruparlo en 5 va a entender un poco mejor el punto. Vamos con la primera. Existe una traducción literal. Esta traducción literal es palabra por palabra. Y eso se suele ver en las interlineales. Las interlineales son algo así como ven en la imagen. La palabra en griego y abajo la palabra en español, por ejemplo. Y si se dan cuenta, si uno lee, hasta el orden de las palabras no tiene sentido. Por ejemplo, ¿no? La primera línea dice, respondieronle los judíos acerca de una buena obra, no apedreamos te. O sea, si uno lee así, obviamente no tiene sentido, pero es, digamos, lo más literal posible. Aún así, no es tan literal porque hasta para poder escoger la palabra sinónima en español, ha tenido que tratar de ver cuál palabra darle en español. Por ejemplo, ¿no? La editorial CLIE tiene un libro que es interlineal griego-español hecho por Francisco Lacueva. Ahí podemos encontrar ese libro y vamos a ver que existe eso palabra por palabra. Luego existe otro tipo que es también, no es tan literal como un interlineal, pero se asemeja más porque trata de traducir más las palabras hasta donde se pueda. Si es que ya no tiene sentido, ahí sí ya recurre más al significado. ¿Qué Biblias populares conocemos que tengan este tipo de traducción? Pues la Reina Valera, por ejemplo, que es la más conocida, la Biblia de las Américas, más conocida también, o por ejemplo la Biblia textual, ¿no? Tenemos estas Biblias que son de este tipo. Cuando uno lee la Reina Valera, por ejemplo, muchas veces, por eso dicen, qué difícil les entiende. ¿Por qué? Porque su traducción está hecho pensando más en el que escribió y no tanto en quien va a leer. Es mucho más formal, ¿sí? Después tenemos un tercer tipo que es de equivalencia funcional. Entonces digamos que ya está un tercer grado más abajo de lo que es apegado al texto original. Y en este caso sí enfatiza más el significado, a diferencia de la de equivalencia formal, pero aún así trata en la medida de lo posible mantener las estructuras, mantener un poco más el tema de las palabras, pero obviamente dándose un poquito más de libertad en cuanto al mensaje. O sea, hay más interpretación de parte del traductor. Una versión muy conocida que podemos encontrar, que también me gusta mucho, es la nueva versión internacional,
que es de este tipo. Por ejemplo, ¿no? Cuando uno ve la Reina Valera, va a encontrar que el Arca de Noé, por ejemplo, le pide que lo haga en codos, en estadios. La NBI lo que va a hacer es que te lo va a dar en metros, en centímetros. En uno te va a decir la hora undécima, la hora sexta. Aquí te va a decir las 9 de la mañana, si no me equivoco. Entonces, son traducciones ya más interpretativas, pero tratando de mantener a la medida de lo posible la estructura original. Luego tenemos un cuarto tipo, que es la del lenguaje natural. Y este ya es un grado más abajo, o sea, ya tirando más al mensaje, y este trata de poder mostrar cada vez más el mensaje, la reacción que quiere dar el autor original, pero para que el oyente o el lector pueda entenderlo mejor. Un caso muy conocido es la nueva traducción viviente, que es, si ustedes comparan con la NBI, por ejemplo, es mucho más, inclusive, más digerible su mensaje de leer. Uno dice, wow, qué fácil se comprende, ¿no? Porque es un poquito más fluido la traducción. Y por último, ya tenemos lo que son las paráfrasis, que ya son textos mucho más libres. Esto es lo más tirado a la traducción de mensaje. En este caso, lo que ya no es tanto la preocupación del traductor, es que se respeten las estructuras, es un poema, la forma como se dice, sino yo quiero que se entienda. Si una palabra se puede entender con toda una oración, ya sea de 6 palabras, lo voy a utilizar, porque quiero que el mensaje se entienda. Y como le dije, al ser una paráfrasis, no necesariamente va a respetar la palabra exacta que usó el autor, y a la vez también va a necesitar cada vez más la inteligencia y la interpretación del traductor, porque te lo va a tener que explicar. Es como que tú ves una película y luego tú le cuentas a tu amigo. Entonces tú tienes que interpretar lo que tú has entendido de la película, pero ya no le estás relatando la película. Una versión muy conocida es la traducción, por ejemplo, en lenguaje actual. ¿Sí? Entonces, si ponemos en una forma gráfica, lo más literal, digamos, lo que se acerca a lo más literal posible a los textos originales, sería una interlineal, aunque claro, es mucho más difícil de entender y de leer. No se podría leer eso, digamos, en un servicio de oración pública, porque no tiene fluidez en las oraciones. Las palabras están al revés, no hay un sentido. Y al extremo derecho tenemos lo que son las paráfrasis, que ya es una traducción muy libre, más suelta, y su intención es que el lector pueda entenderlo de una manera mucho más digerible, pero se pierde la esencia del texto original, se pierde el uso poético, se pierde de repente el sentido figurado, porque trata de hacerlo lo más llano, lo más plano posible. ¿Sí? Bien. Habiendo dicho eso, vamos a hacer 2 ejemplos de estas comparaciones. Por ejemplo, ¿no? Juan 3:21. Si ustedes ven en el extremo izquierdo la Reina Valera y van a ver la NBI, la NTV y la TLA, abajo dice el porcentaje de diferencia. Entonces vamos a encontrar que, por ejemplo, la TLA comparado con la Reina Valera tiene un 56% de diferencia. Y fíjese las letras azules, que son donde la ETLA, por ejemplo, trata de explicar más, ¿no? Dice, pero los que prefieren la verdad, si se acercan a la luz, pues quieren que los demás sepan que obedecen todos los mandamientos de Dios. Si comparan esa palabra con la Reina Valera, obviamente se dan cuenta que la TLA es una paráfrasis, trata de buscar más palabras para que sea más sencillo de entender. La NBI se parece un poco más a la Reina Valera. La NTV es un término medio. Vamos ahora con Génesis 7:1, por ejemplo, ¿no? Aquí en la Reina Valera, el Señor le dice, entra tú y toda tu casa en el arca. Y la traducción al lenguaje actual, que es el extremo, dice, por eso en la parte final dice, entra en la casa flotante con toda tu familia. O sea, imagínense, ya ni siquiera usó arca, simplemente quiso buscar palabras para que se entienda. Entonces vemos que va perdiendo obviamente la fluidez, la estructura del original, que lo tiene por ejemplo la Reina Valera, pero a la vez se hace más entendible a la persona, ¿no? Ahora, salta la pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de traducción entonces escogería? Bueno, como le dije, no hay una traducción perfecta. E inclusive el tipo de traducción
puede ser útil en diferentes circunstancias. Yo en lo personal, por ejemplo, no soy tan fan, digamos, de las paráfrasis, así que yo me quedaría hasta inclusive al estilo más natural como es la nueva traducción viviente, pero como le digo, cada uno tiene uno de su lugar. Entonces, ¿cómo así? Bueno, si ustedes, por ejemplo, quieren estudiar la Biblia, quieren estudiar y obviamente no conoces el hebreo ni el griego, pues lo más recomendable es que uses un tipo de texto de equivalencia formal, que es lo más acercado al texto original. Obviamente, cuando tú vas a estudiar un texto de equivalencia formal, me estoy refiriendo a la Reina Valera, la Biblia de las Américas, la Biblia textual, etc. Entonces, pero obviamente cuando tú vas a estudiar este libro, tú vas a tener que tener diccionarios, atlas, mapas, diccionario bíblico. ¿Por qué? Porque va a haber palabras que no vas a entender. Y justamente es para un estudio más profundo, ¿no? Pero si de repente estás haciendo un devocional, si de repente estás haciendo simplemente una lectura rápida, pues recomiendo mejor una dinámica. Puede ser una nueva versión internacional o la nueva traducción viviente, que son un poquito más digeribles, pero es porque tu fin o tu propósito es mucho más práctico, ¿no? Bien, ahora, como le dije también, y también la elección de traducción va a depender mucho de la audiencia. Por ejemplo, si tú quieres enseñarle a un niño o a tu hijo o a una persona que recién se está, digamos, introduciendo en la fe cristiana, y si le das, por ejemplo, la Reina Valera, posiblemente no va a entender porque no tiene, muchos de nosotros hemos sido criados de niños con esta versión y posiblemente hay palabras que lo entendemos, pero una persona que es nueva en la fe o un niño que ya tiene el dominio del español de una manera distinta, hay palabras que no va a entender. Y la idea de las traducciones siempre ha sido que se puedan ir actualizando conforme al uso del lenguaje. Nosotros podemos entender la palabra bienaventurado, pero hay gente que ya no lo entiende. Hay gente que de repente puede entender palabras como escudriñar, pero hay personas que ya no lo van a entender porque ya no se utiliza cada vez más. Entonces, posiblemente para evangelizar o para poder darle un nuevo creyente, quizás sea más recomendable una versión más dinámica para que esta persona pueda, digamos, entender un poco mejor. O si ustedes quieren utilizar una traducción de equivalencia formal como la Biblia de las Américas o la Reina Valera, sería bueno que también les ayuden un poco a entender, porque como le dije, estas personas que son nuevas en la fe o niños, posiblemente se van a perder por el lenguaje. Y la idea no es que se confundan por un lenguaje, sino más bien que ellos puedan confundirse por el mensaje en sí y no que el español sea una barrera. ¿Sí? Entonces, eso sería todo, hermanos. Espero que puedan, que se pueda haber entendido un poco. Hemos hablado de una manera resumida, pero breve acerca de este tema. Voy a dejar de compartir y estando ya en el último taller, me gustaría que quizás puedan participar, de repente dando algún comentario previo a alguna aplicación que han podido ver de todo este taller para su propia vida, alguna pregunta que se ha quedado de repente sin contestar o que le ha generado más preguntas en lo personal a usted, que de repente le ha animado a seguir investigando. Me gustaría poder escucharlo y que todos podamos ser partícipes de esto. Entonces, no sé, hermanos, si alguien tiene algún comentario.